tardes a todos ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Agradecemos a Dios, siempre debemos agradecer a Dios la oportunidad que Él nos da de reunirnos. La verdad es que cuando Él abre nuestro entendimiento, podemos entender el valor que tiene conocer más de su palabra, conocer más de Él. Es como podemos valorarlo, es como podemos darle la dimensión de lo que esto significa. La Biblia trae muchas promesas, la palabra de Dios trae muchas promesas acerca de las bendiciones que tiene el conocer su palabra, el conocer. En el Antiguo Testamento le llama su ley, los salmos hacen mucha referencia a sus estatutos, a su ley. Sin embargo, a la luz del Nuevo Testamento entendemos nosotros que se refiere a su palabra, a la palabra de Dios. Y vemos cuántas y cuántas bendiciones trae a la vida de una persona, a la vida de una familia, inclusive a la vida de una sociedad, y países han sido bendecidos por la luz de la palabra de Dios. Es una enorme bendición poder conocer a Dios a través de su palabra, conocer su voluntad a través de su palabra, es una enorme bendición. Entonces, el hecho de que nosotros podamos tener un tiempo para reunirnos y poder aprender de su palabra es una grande bendición. Muchos de nosotros hemos sido enormemente bendecidos a través de ella, a través de conocerle, a través de ir entendiendo más y más cada vez acerca de la voluntad de Dios. Entonces, definitivamente juntando todo esto, considerando todo esto, valorando todo esto, es un gran privilegio el que Dios nos da, el podernos reunir, el podernos congregar, y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por la oportunidad, le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por las personas que nos visitan, primera, segunda, tercera vez. Sean bienvenidos, sean bienvenidos. Si no nos hemos presentado, nosotros somos la Iglesia Bíblica de Puebla y tenemos un nombre. Nosotros nos identificamos como la Iglesia Bíblica de Puebla, Sublime Gracia. Tiene su razón. ¿Por qué iglesia? Porque el Señor vino a fundar iglesias, ¿no? El Señor vino a fundar una iglesia y Él pone y levanta iglesias en diferentes localidades. ¿Por qué bíblica? Porque hemos pedido delante de Dios, le hemos rogado que nos permita solo predicar, compartir y enseñar su palabra y nada más. Su palabra y nada más. El día de hoy hay tantas corrientes, tantas filosofías. Lamentablemente mucho de esto se ha mezclado con la doctrina cristiana, la filosofía humana con la doctrina cristiana, y ya no es la doctrina bíblica. Queremos nosotros esforzarnos pidiendo la gracia de Dios para estar aprendiendo y enseñando solamente su palabra, la doctrina bíblica, como se menciona en el libro de los Hechos, la doctrina de los apóstoles, que evidentemente es la doctrina de Jesucristo, porque de Él aprendieron. Y sublime gracia, ¿por qué? Porque creo que los que conformamos esta iglesia nos identificamos con algo. Solamente por gracia somos lo que somos. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y en su gracia Él nos sigue enseñando y nos sigue conformando cada vez más y más. Sublime, ¿por qué? Porque si nosotros valoramos o pesamos quiénes éramos y quién es Él, la verdad es que Él no tenía ninguna necesidad de acordarse de gente como lo éramos nosotros, gente que ignoraba a Dios, que no tenía ningún temor, ningún tipo de temor a Dios, que ignorábamos muchas cosas de Dios y por lo mismo andábamos en nuestras maldades, en nuestros pecados.
Y el hecho de que Él se haya acordado en su grandeza, en su majestad, que Él se haya acordado de nosotros, eso es algo muy sublime. Eso es algo muy sublime. Eso es algo maravilloso, eso es algo de mucho valor para los que hemos experimentado esa gracia y esa misericordia. Entonces nosotros somos esa iglesia que queremos servir al Señor, queremos compartir su palabra. Y bueno, que Dios nos bendiga en esta mañana. Yo le decía que hemos iniciado, ya es la tercera semana en la que estamos estudiando ya de manera expositiva la carta de Santiago. La carta de Santiago, tenemos ya 2 semanas que empezamos. Esta es la tercera y en esta ocasión vamos a hablar de la segunda parte. Hace 8 días hablamos acerca de el gozo que a través de Cristo Jesús se puede tener en medio de las dificultades, ¿no? Hablamos de eso y el día de hoy nos enfocamos en el capítulo 1, versículo número 2 y principalmente versículo número 2. El día de hoy vamos a enfocarnos en el versículo número 3 del capítulo 1 de Santiago. Vamos a enfocarnos ahí, de tal manera que el día de hoy vamos a hablar de las bendiciones que vienen de soportar las pruebas. Las bendiciones que vienen de soportar las pruebas. Santiago capítulo 1, verso número 3, pero para que podamos entender el contexto, porque es la segunda parte, vamos a leer desde el versículo número 2, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos bendiga esta tarde con su palabra. Señor, agradecemos infinitamente que nos permitas congregarnos en tu nombre y ser instruidos por ti a través de tu palabra y en la confianza de que tu Espíritu Santo nos asistirá, Señor. Aliméntanos, instrúyenos. Háblanos en este tema que hemos iniciado acerca de las dificultades. Señor, a nuestra naturaleza humana no le es posible tener gozo en medio de la dificultad, de la prueba o de la aflicción. Pero tu palabra dice que es posible, que se puede tener sumo gozo en medio de las pruebas. Señor, enséñanos, ministranos. Señor, muéstranos cómo tú capacitas al ser humano para que esto sea posible, poder tener gozo, sumo gozo en medio de las pruebas, y que vienen bendiciones a través de soportar en tu gracia estas pruebas. Háblanos y enséñanos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el título de esta enseñanza es las bendiciones de soportar la prueba. Nos basamos en el capítulo 1 de Santiago, versículo número 3. Dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiero recordarle un poquito lo que platicamos y enseñamos la semana pasada. La semana pasada, decía yo, en el versículo 2 dice que debemos nosotros tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es muy particular, le comentaba yo, porque los destinatarios de esta carta era gente que estaba pasando por difíciles pruebas, por diferentes pruebas que estaban trayendo a sus vidas angustia, aflicción, problemas que los estaban entristeciendo, angustiando, de tal manera que, bueno, en situaciones como en las que estaban,
no les era posible, no podían ellos tener ese gozo. Y el autor de esta carta, Santiago, les dice algo que a lo mejor a nuestra mente humana puede chocar, a lo mejor a nosotros nos puede hacer mucho ruido, costar que nosotros entendamos esta parte. ¿Cómo es posible que en diversas pruebas que tienen que ver con problemas, que tienen que ver con opresiones, que tienen que ver con situaciones que traen a nuestra vida aflicción, que traen a nuestra vida tristeza, que traen a nuestra vida dolor, inclusive angustia? ¿Cómo es posible que situaciones que naturalmente generan todo eso se pueda tener un gozo? Y un gozo de tal manera que aquí el autor lo llama de esta forma: sumo gozo, un gozo muy especial, un gozo muy alto, un gozo muy palpable. Entonces, si tratamos nosotros de entender esto, si nosotros tratamos de razonar esto y tratamos de imaginarlo, vamos a imaginar una persona que está en medio de problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas que tienen que ver con nuestros tiempos de mucha inseguridad. Hay gente que, cada vez hay más gente que se encuentra en aflicciones por la inseguridad que vive nuestro país, por la inseguridad que vive nuestro estado, por la inseguridad que vive nuestra ciudad. Cada vez hay personas que viven mucha aflicción, mucho estrés por el alto índice delictivo que vive nuestra ciudad, y viven angustias, y vive en temores. Y lo natural para situaciones como esa, lo natural no es el gozo. Lo que naturalmente se da en situaciones donde las personas están sumamente estresadas, sumamente preocupadas, sumamente oprimidas, sumamente afligidas, lo que naturalmente se da no es el gozo. Lo que naturalmente se da en situaciones como esas es angustia, es aflicción, es dolor, es tristeza, es temor. Todo eso es lo que se da de manera natural en las pruebas. ¿Cómo es posible que Dios, a través de este hombre, nos anime, nos exhorte a que seamos capaces de tener sumo gozo en medio de esas situaciones? Bueno, es que tiene que ver con lo que dije hace un momento, tiene que ver con una capacitación que Dios da a las personas, primeramente a través de la salvación, a través de la regeneración. Esto solamente es posible para personas que han primeramente arreglado su vida y su situación con Dios, que están en una armonía, en una comunión a través de la fe en Cristo Jesús con Dios. Es solamente posible en este tipo de personas. Hace 8 días yo le mencionaba que la Biblia en estos términos, a este respecto, habla de 2 tipos de personas solamente. Habla de personas que están en la salvación que Dios ofrece, en la salvación que Dios da, o están en la condenación por sus propios pecados. O están cerca de Dios o están alejados de Dios. No hay personas que estén a la mitad, que estén medio cerca de Dios o que estén un poquito más cerca de Dios. Solamente hay gente que pertenecen, como lo dice Efesios 1, que pertenecen a la familia de Dios, y gente que no pertenece a la familia de Dios. Entonces, bajo este concepto, bajo este principio, bajo esta enseñanza, solamente es posible tener sumo gozo en medio de las pruebas aquellas personas que están primeramente reconciliadas con Dios a través de Cristo Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús. Solamente es posible, porque leíamos un pasaje en Isaías donde Dios mismo dice que no es posible que el inconverso, el que no está que todavía sigue en esa renuencia, en esa frialdad hacia Dios, pueda tener paz. No hay paz para el inconverso, no hay paz para el impío. Paz verdadera, paz genuina. Puede haber paz de un fin de semana, de un rato de tranquilidad, puede haber ese tipo de paz, pero no la paz que puede promover este sumo gozo en medio de las adversidades. Entonces eso es importante que lo entendamos. Es importante que entendamos cómo qué tan importante
¿Qué tan importante es la vida en Dios? ¿Qué tan importante es que consideremos a Dios en nuestros caminos? ¿Qué tan importante es que nosotros consideremos la palabra del Señor, los caminos del Señor? ¿Qué tan importante es que nosotros consideremos la eternidad a la cual Dios nos habla en su palabra? ¿Por qué? Porque solamente de esta forma nosotros podemos tener y seremos capacitados para tener sumo gozo en medio de las adversidades. Dios viene a renovar nuestro entendimiento. Dios viene a convencernos de que es mejor hacer tesoros en los cielos. Porque aquí en la tierra cada vez es más común que los ladrones minen, ¿no? Cada vez es más frecuente que los ladrones minen. Si bien es cierto que este pecado del robo, de las cuestiones delictivas, es muy viejo. En los tiempos del Señor Jesús, Él ya hablaba de esta gente. A su lado crucificaron a unos ladrones, ¿no? Barrabás era un ladrón y un asesino. O sea, ya los ladrones existen desde hace mucho tiempo. Pero el día de hoy, cada vez hay más ladrones. El día de hoy, cada vez esta palabra del Señor Jesús donde Él nos exhorta, nos anima a hacer tesoros en los cielos, porque aquí en esta tierra cada vez más los ladrones minan y hurtan. Nosotros tenemos que considerar a Dios para que podamos ser capacitados a tener ese sumo gozo. Él nos viene enseñando, Él nos hace entender que la vida aquí terrenal es una vida pasajera. Él nos hace entender que por esta tierra solamente somos peregrinos, porque en esta tierra vamos a vivir algunos años, pero la eternidad, su propio nombre lo dice, es para siempre. La eternidad es para siempre, es por los siglos de los siglos. Entonces es mucho más importante darle valor a la vida eterna que a la vida terrenal, que es pasajera. Solamente de esa forma podemos nosotros ser capacitados para tener sumo gozo. Y sí, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, Dios nos dice, a lo mejor hemos pasado situaciones difíciles, hemos pasado aflicciones donde no hemos sido capaces de tener sumo gozo en medio de la aflicción. Probablemente hemos atravesado situaciones en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, de salud, económicos, donde no hemos sido capaces de tener sumo gozo. Número uno, tenemos que revisar si estamos de la mano de aquel que es el indicado para capacitarnos para tener este sumo gozo, o no estamos entendiendo la enseñanza de Dios, no hemos estado buscando lo suficiente para ser capacitados a tener este sumo gozo. ¿Cuál de las dos cosas? ¿Y en cuál de las dos cosas nos encontramos? El punto aquí es que Dios desea que sus hijos sean capaces de tener sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, por más difíciles que sean. Por más difíciles que sean. Podemos ver un ejemplo, podemos ver al apóstol Pablo un día pasando aflicciones, pasando diferentes pruebas, fue encerrado, fue azotado, fue golpeado, fue encarcelado y a medianoche se hallaba cantando himnos. Eso solamente es posible a través de la capacitación que Dios le da a sus hijos por su Espíritu Santo y por su palabra. ¿Cuántos de nosotros en situaciones difíciles no somos ni capaces de orar siquiera? No nos sale la oración. Estamos tan angustiados, estamos tan emproblemados, estamos tan afligidos y nuestra mente se bloquea que no somos capaces ni siquiera de voltear nuestros ojos a Dios para decirle: Señor, ayúdame. Señor, toma en tus manos esta situación. ¿A cuántos de nosotros se nos olvida que la palabra de Dios nos ha prometido que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús? Se nos olvida, hermanos. Se nos olvida que nuestra vida está escondida en Cristo y vienen las aflicciones y nos ahogan y nos afligen. Entonces el primer versículo nos dice una verdad. Dios desea que sus hijos estén capacitados para tener sumo gozo en medio de las pruebas, cosa que no va a ser posible para aquellas personas que están distanciadas, alejadas de Dios. No va a ser posible. Las angustias los anegarán y no habrá forma de que sientan paz.
es necesario buscar a Dios. Bueno, el verso 3 nos dice algo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Número 1, el versículo 3 comienza haciendo énfasis, mencionando algo que es importante. Tenemos que saberlo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es importante saberlo. Saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Y cómo nosotros vamos a saberlo? Estudiando la palabra de Dios. Si nosotros abandonamos la palabra de Dios, si nosotros ignoramos la palabra de Dios, nosotros no vamos a ver lo que Dios promete. Nosotros no vamos a saber lo que es la voluntad de Dios para su iglesia. Nosotros no vamos a saber cómo es posible. Hay gente que está en mucha aflicción el día de hoy, están alejados de Dios, y por sus malas decisiones y por sus maldades y por sus pecados, por su pecado de indiferencia a Dios, por su pecado de ignorar a Dios, hoy se encuentran en muchos problemas y en muchas dificultades que ya siente que lo ahoga, que ya siente que lo asfixia. Muchas personas el día de hoy, seguramente usted lo sabe porque ya no es un secreto, los índices de suicidio son muy alarmantes. Y ya no solamente son en personas adultas, niños, adolescentes, jóvenes están quitando la vida porque ignoran que en Dios se puede tener gozo en medio de las dificultades. Ignoran que en Dios se puede tener gozo en medio de los problemas que el día de hoy nos han tocado vivir, hermanos. De repente ha venido un pensamiento, ayer mismo venía un pensamiento a mi cabeza, pensando precisamente en la inseguridad que se está viviendo, en las situaciones que nuestra sociedad, en la que se encuentra nuestra sociedad, y pensaba en mis hijos. Y llegó un momento en que me quise sentir así como afligido por las cosas que les va a tocar vivir a nuestros hijos. Quise sentirme, bueno, no quise, empecé a sentirme como afligido por ese pensamiento que acaricié de las dificultades que venían. Pero bendito Dios que me trajo a la mente su palabra y me confortó trayéndome cuál es el deseo de Dios para nosotros. Su palabra nos enseña que nuestra vida está escondida en Cristo. Su palabra nos enseña que al ser nosotros reconciliados con el Padre, Él ya no es indiferente a nuestra vida, Él está ocupado en nuestra vida. Entonces pude tener paz, pude tener tranquilidad. Todo esto en lo que dice el verso 3, sabiendo. Si nosotros no lo sabemos, amados, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, si nosotros no nos acercamos a Dios a través del conocimiento de su palabra, nosotros vamos a ignorar muchas cosas que Dios quiere para nosotros. Por eso es importante que también nosotros, la iglesia, prediquemos el evangelio, evangelicemos, discipulemos, enseñemos, visitemos, porque la gente no sabe todas las cosas que Dios puede hacer, todos los planes que Dios tiene, el amor que Dios tiene. Mucha gente ignora el amor de Dios, mucha gente no sabe del amor de Dios, mucha gente no sabe del poder que Dios tiene. Y por eso es necesario que nosotros, los que hemos sido el blanco de su gracia, de su misericordia y su poder, vayamos y proclamemos su gracia, su misericordia y su poder. Tenemos que decir lo que Dios puede hacer, tenemos que decir lo que el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios puede hacer, porque mucha gente no sabe, mucha gente ignora. Mucha gente mira a Dios así como que no, pues Dios está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra, entonces qué difícil va a ser que Dios me ayude. En la mente de muchas personas está esta idea y este pensamiento, y te lo digo porque mucha gente me lo ha dicho. Lo que pasa es que hay tanta gente, son tantas las personas que vemos en esta tierra, que yo creo que Dios no se va a acordar de mí. Su conciencia a veces le recrimina y dice, es que yo nunca me he acordado de Dios, entonces ¿cómo le puedo decir a Dios que se acuerde de mí? Y ese pensamiento mucha gente lo tiene. Y hermanos, sí es cierto, nosotros hemos mucho tiempo ignoramos a Dios, y sin embargo vimos que Dios no nos ignoró. Vemos que Dios se acordó de nosotros.
Dios tiene el control y el conocimiento de los problemas de cada una de las personas que existen. Y Dios quiere bendecir a todas y cada una. Pero tenemos que salir, tenemos que decirles, tenemos que enseñarles, tenemos que mostrarles, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí está una promesa de Dios para sus hijos, pero tienes que saberla, tienes que conocerla. Y la manera de conocer sus promesas es estudiando la palabra. Y aquí nos está diciendo algo muy importante. Hermanos, la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Qué cosas tenemos que entender? Que Dios va a probar nuestra fe. Dios va a permitir que nuestra fe sea probada. Cuando nosotros ignoramos esos y viene la prueba y viene la aflicción, probablemente salga queja hacia Dios. ¿Por qué permites esto? Si sale queja de tu boca, si ha salido queja de tu corazón para con Dios, cuando ha habido situaciones, es porque tú ignoras que la prueba de tu fe produce paciencia, que Dios va a permitir pruebas en tu vida para que tu fe sea probada y esta a su vez produzca paciencia. Por cuanto lo ignoramos, por cuando no lo tenemos presente, cuando estamos en medio de la dificultad, surge queja, resentimiento. Es que Dios no me oye. Es que pareciera ser que Dios no me escucha, es que pareciera ser que Dios ya se olvidó de mí. ¿Cuántas veces le he pedido a Dios que me ayude con esta situación y yo no veo su ayuda, yo no veo que mejore, yo no veo que avance en esta situación, yo no sé dónde está Dios? Dios está ahí ayudándote a que tu fe crezca y dé fruto. Pero por cuanto no lo conoces, no conoces su voluntad, por no estudiar la palabra, te sorprenden todas estas cosas. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica el hecho de que debemos saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia? Bueno, no debemos nosotros mirar el conflicto de la prueba. Nuestro enfoque en medio de la dificultad no debe ser el problema en sí mismo, la crisis que se está provocando. Nuestro enfoque, nuestra forma de mirar, donde nosotros nos debemos centrar, es en lo que Dios quiere que resulte de esa prueba. Si nosotros conocemos a Dios, sabemos que Dios, cuando éramos enemigos, nos amó. Cuando éramos enemigos, nos amó. Entonces, ¿cuánto más ahora que hemos sido reconciliados por la sangre de Jesús, nos dará muchas más cosas, muchas buenas cosas, muchas bendiciones? Y muchas bendiciones aún inclusive en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Dios, si usted ha evangelizado o tratado de evangelizar a alguna persona diciéndole que si viene a Dios sus problemas se van a acabar, no le está predicando el evangelio. Cuando venimos a Dios nuestros problemas no se acaban. Cuando venimos a Dios somos capacitados para enfrentar los problemas y darle gloria a Dios en medio de los problemas. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. O de los hermanos, de los que hemos sido privilegiados con la bendición del perdón y de la salvación, ¿a cuántos de ustedes ya se les acabaron los problemas? A mí no. A mí no. Pero puedo entender, por su gracia, que estas pruebas tienen un propósito, que no se le escapó de la mano de Dios, ni mis circunstancias están escapadas de la mano de Dios. Puedo entender que en medio de estas circunstancias Dios tiene propósitos y Dios tiene planes para mí. Y esos propósitos y esos planes son buenos, porque Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y me lo ha demostrado. Me lo ha demostrado en el momento de que siendo yo enemigo por mis pecados, Él me reconcilió a través de la sangre de Jesús. Entonces, puedo entender eso. No debemos enfocarnos entonces en la crisis, no debemos poner nuestros ojos en el problema. Debemos poner nuestros ojos en lo que Dios quiere que resulte al permitir esos problemas en nuestra vida, porque seguro que Dios tiene propósitos. ¿Qué nos está diciendo este texto? Nos está diciendo que las pruebas son el crisol. ¿Qué es el crisol? El crisol es un recipiente donde se funde o donde se calcinan cosas.
Muchos de los hornos, enormes hornos industriales, están forrados con crisol, que es un material resistente para poder fundir las cosas. Las pruebas son el crisol en que se pone de manifiesto la pureza y la calidad de nuestra fe. ¿Estamos teniendo dificultades? Dios quiere trabajar en nosotros. Dios quiere trabajar en nuestra fe. De la misma manera que el oro se purifica poniéndolo bajo el fuego para quemar todas las impurezas, de la misma manera Dios quiere perfeccionar nuestra vida. Dios quiere perfeccionar nuestro carácter. Dios quiere perfeccionar y llevarnos a la humildad, hermanos. Muchas veces todavía quedan esos rasgos y rastros de orgullo dentro de nosotros. A veces este asunto del orgullo es tan sutil que lo tenemos ahí y no nos queremos dar cuenta que tenemos todavía orgullo. Dios a veces permite pruebas para descubrir ese orgullo, para descubrir que no queremos depender de Dios del todo, sino que todavía en ese orgullo queremos hacer cosas por nosotros mismos, depender de nosotros mismos, depender del brazo de carne. Y entonces Dios permite esas pruebas para enseñarnos a depender única y solamente de Él. Es necesario entender que detrás de cada prueba, hermanos, está Dios permitiéndola. Porque Dios está detrás de toda su creación, detrás de todas las cosas, detrás de cada prueba, aún de aquellas que traen aflicción, dolor y tristeza, está Dios permitiéndola con un propósito. Está Dios permitiéndola con una razón. Las pruebas, por angustiosas que puedan ser, no son cualidades en la vida del creyente, sino la mano paternal del Padre que trabaja para acrisolar nuestra fe, para purificarla. Yo mismo me he encontrado en situaciones donde a veces la angustia me quiere ganar, la angustia me quiere hundir, la angustia me quiere rebasar. Pero me he dado cuenta cómo Dios, a través de su palabra, viene a recordarnos tantas y tantas cosas. Este versículo, o estos versículos, esta enseñanza, está diciendo una cosa muy importante, que soportar y salir aprobado de las pruebas produce bendiciones. Soportar la prueba y salir aprobado de esa prueba produce bendiciones. Eso es lo que Dios quiere cuando permite las pruebas: bendecirnos, ayudarnos, forjarnos, formarnos, capacitarnos. Eso es lo que Dios quiere. Y una de las cosas que según este texto viene como una bendición, dice el verso 3, la prueba de vuestra fe tiene un resultado, produce paciencia. Ese es el resultado de la prueba de nuestra fe. Produce paciencia. El resultado de la prueba incrementa nuestra paciencia. Pero hay algo importante que tengo que decirle. La traducción más acercada a esta palabra de paciencia no es paciencia. El griego original nos indica que lo que Santiago estaba queriendo enseñar es que produce perseverancia. Eso es la idea original de este versículo. La prueba de nuestra fe produce paciencia en el sentido de perseverancia. Entonces aquí nosotros entendemos dos cosas: el darnos por vencidos, el desanimarnos, el bajar la guardia, produce derrota. La resignación, resignarnos a que no podemos hacer nada y que ya no hay nada que nos pueda ayudar, produce derrota. Pero la perseverancia produce un sentido de victoria, que eso es lo que Dios quiere que tengamos. Cristo es nuestra victoria y quiere que nosotros aprendamos a vivir en ese sentido de victoria, no en ese sentido de derrota. Yo
Yo le comentaba hace tiempo que uno de los versículos que más me gustan de los evangelios está en Juan, donde el Señor Jesús, puesto en pie en una de las fiestas más importantes, grita, levanta su voz y grita y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y por mucho tiempo yo le he estado preguntando a Dios: Señor, ¿cómo es posible eso? ¿Qué es eso de que de nuestro interior surjan ríos de agua viva? Bueno, una de las cosas que estoy entendiendo, que estoy aprendiendo, es precisamente esto. Las pruebas, las dificultades que son constantes en la vida del cristiano, porque vivimos por muchas razones. O sea, ¿por qué las pruebas, por qué las aflicciones, por qué los problemas son constantes en la vida del cristiano? Eso no debiera de sorprenderle. Somos humanos, vivimos en medio de una sociedad como la que tenemos, y eso trae pruebas. Vivimos en un sistema económico como en el que vivimos, y eso muchas veces nos prueba. Vivimos en un cuerpo que somos humanos, y eso trae pruebas. En un cuerpo que se enferma, y eso trae pruebas. Vivimos en una familia que muchas veces es atacada por muchas cosas, eso trae pruebas. Hay muchos enemigos del matrimonio, y eso trae pruebas. Hay muchas cosas que quieren destruir a nuestros hijos, y eso trae pruebas. Es decir, nosotros los cristianos no somos ajenos a las pruebas. Somos personas que están constantemente en diversas pruebas. Constantemente en diversas pruebas. Y yo les decía en un principio, las pruebas por naturaleza no tienden a producir gozo, tienden a producir dolor, tristeza, angustia, aflicción, estrés. Bueno, en el cristiano también pueden producir eso si no está atendiendo y entendiendo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vivamos en eso que el Señor Jesús dijo: de nuestro interior brotarán ríos de agua viva? ¿En medio de pruebas? ¿En medio de aflicciones? ¿En medio de tristezas? ¿En medio de fuertes enfermedades? ¿De fuertes crisis económicas? ¿Puede de nosotros correr ríos de agua viva? Sí. Por esta razón. Porque a través de la prueba nuestra fe es probada y produce perseverancia. Y la perseverancia nos da un sentido de victoria. Y cuando en medio de dificultades nosotros tenemos ese sentido de victoria, viene gozo, viene confianza, viene una sensación de bienestar en medio de dificultades. Y ahora entiendo por qué el apóstol Pablo, ese día que lo azotaron, lo injuriaron, lo ofendieron y lo encerraron en una de las mazmorras, en lugar de ponerse a chillar y decirle: Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Le dijo: con himnos le cantaba, con himnos le adoraba. ¿Por qué? Por la perseverancia, porque la prueba de su fe le produjo paciencia, que se traduce en perseverancia, que nos da un sentido de victoria. Él no se sentía derrotado en esa mazmorra, encerrado, quizás encadenado, en un lugar tétrico, sucio, fétido. En lugar de sentirse deprimido, él se sintió victorioso, tuvo ese sentido de victoria. ¿Cuánto a nosotros nos hace falta, hermanos, desarrollar ese sentido de victoria en medio de las aflicciones? ¿Cómo es posible esto? Bueno, es posible como lo dice Hebreos 12, verso 2. No lo busque, anótelo, pero dice: puestos los ojos en Jesús. Vamos entendiendo por qué esto solamente es posible para una persona que puede poner sus ojos en Jesús con esa fe, que reconoce a Jesús como su Señor todopoderoso, que reconoce a Jesús como su Señor, y como es su Señor y dueño, el Señor tiene cuidado de él, como su Salvador, como su Padre eterno, como su Príncipe de paz. Puestos los ojos en Jesús, que es el Príncipe de paz. Solamente así el cristiano se mantiene perseverante en medio del fuego de la prueba. Entonces, esta paciencia o perseverancia es lo que permite esperar la intervención de Dios en medio de las tribulaciones. Le voy a poner un ejemplo. ¿Por
el Señor Jesús, cuando vino a predicar el Evangelio constantemente, el Señor Jesús, sus apóstoles, los padres de la iglesia y los grandes cristianos y predicadores de toda la historia, al principio de su predicación y de su enseñanza, hacen un fuerte énfasis en el arrepentimiento. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. ¿Por qué? Bueno, el arrepentimiento es una condición del corazón, no es una obra solamente, no es un acto solamente. El arrepentimiento del cual habla la Escritura es una condición del corazón, del alma de la persona. Esa condición del alma en humillación, en humildad, sensibiliza a la persona para que el Espíritu Santo pueda venir a convencerle de pecado, de juicio y de justicia. La promesa de Jesús fue que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, para convencer a las personas de pecado, de juicio y de justicia. Y muchos de nosotros pensamos que el arrepentimiento es el momento en que la persona empieza a confesar. No. El arrepentimiento comienza con un estado del corazón, cuando empieza a sentir vergüenza por sus pecados, tristeza por su condición delante de Dios. Y entonces esa condición interna permite que el Espíritu Santo obre para salvación. Bueno, de la misma manera, este estado de paciencia y de perseverancia permite que el Espíritu Santo venga a obrar en la persona para enseñarlo, capacitarlo, madurarlo, moldearlo. ¿Sí me estoy explicando? Es un estado interno. Ese estado interno abre la puerta para que Dios, a través de su Espíritu, trabaje en la vida del creyente, trabaje en la vida del cristiano. Si me acompañan al Salmo 40, acompáñame por favor al Salmo 40. Vamos a leer verso 1 y verso 2. Salmo 40, verso 1, verso 2 dice, fíjese las palabras como están escritas. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé, en medio de la dificultad, en medio de la angustia y del lodo, del pozo de la desesperación. Fíjese la manera en que lo ejemplifica el salmista. El pozo de la desesperación. ¿Puede imaginarse por qué el salmista utilizó esta figura? ¿Por qué en la situación en la que él estaba, él la relacionó con un pozo de desesperación? Un pozo donde está muchas veces sin salida, no se puede salir de un pozo, y donde allá adentro no hay otra cosa más que desesperación y angustia. En medio de esa situación, él pacientemente esperó en Dios. ¿Cuál fue la consecuencia normal cuando un cristiano, un creyente, espera confiadamente en Dios? Dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Debemos entender, hermanos, que Dios no está ajeno a las situaciones de sus hijos. Dios no está ajeno a las situaciones de sus hijos. Dios está muy al pendiente de las situaciones de sus hijos y cómo los va conformando y los va capacitando. Verso 2 dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación y de los lodos cenagoso. Debes entender que la prueba no es para siempre.
Tiene un punto de inicio y tiene un punto de término. A lo mejor usted dirá, bueno, sí, hermano, pero la mía ya se tardó. Sí, será que Dios está tratando de formar muchas cosas y todavía no forma lo que quiere formar y todavía no logra el resultado que Él está esperando y por eso se está ampliando. Pero tiene las pruebas, la prueba no es eterna. Eso sí, seguramente habrá varias pruebas, ¿no? Algunos de nosotros todavía no terminamos la primera, ya vino la segunda. Pero Dios tiene control de todas esas cosas. No solamente lo hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Esta figura de la peña, hermanos, ¿a quién te recuerda? ¿A Moisés? ¿A quién más? ¿Quién es la roca eterna? Es edificar la casa sobre la roca. Y cuando hablaba de esa roca, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús? A Él mismo. Cristo es la roca. Cristo es la peña. Entonces, viene el Espíritu Santo y nos lleva a Cristo, hermanos. Y nos enseña más de Cristo. Y aprendemos más de Cristo. Endereza nuestros pasos. ¿Qué quiere decir esto? Nos va moldeando. Hemos de reconocer, hermanos, hemos de reconocer con humildad que muchos de nosotros estamos muy faltos en algunos aspectos de nuestra vida, en algunos aspectos de nuestro carácter, principalmente aspectos de nuestro carácter, aspectos de nuestro temperamento, aspectos de humildad o falta de humildad, orgullo, soberbia, vanagloria, el querer depender de ti todavía, tantas cosas que Dios mira en nosotros todavía. Y a través de las pruebas, Él va enderezando nuestros pasos. A través de las pruebas, Él va enderezando nuestros pasos. Verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Ya ve cómo si es posible tener cánticos para Dios, alabanza, cánticos de alegría en medio de la dificultad? Y además hay algo muy glorioso, hermano. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando un creyente es sometido a una prueba y en medio de esa prueba resiste, soporta la prueba y viene esta paciencia o perseverancia, este sentido de victoria y este sumo gozo, y las personas que están a un lado lo ven, ¿sabes qué viene? Viene un poderoso testimonio de lo que Dios es capaz. Viene un poderoso testimonio de lo que Dios es capaz. Y ahí es donde viene la gloria para Dios en medio de nuestras dificultades. Dios es glorificado cuando mira a sus hijos soportando la prueba, gozándose en la prueba, confiando en la prueba, teniendo un sentido de victoria, cantando alabanzas en medio de la prueba. Y la gente que lo mira, que no es cristiana, que no es creyente, recibe un poderoso testimonio. Muchos dicen, ¿estás loco? ¿Tienes este problemón? ¿Tienes esta situación? ¿Tienes el azúcar en 250? Y pareciera que no pasa nada. Y pareciera que estás muy tranquilo y pareciera que no tienes problemas. Tengo muchos problemas y muchos de mis problemas son muy grandes. Pero mi Dios es mucho más grande que todas esas cosas. Sus promesas son muy grandes y son más que todas esas cosas. Él ha prometido poner nuestros pies sobre la peña en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Los que confían en el Señor. Porque dice el versículo, puso luego en mi boca cántico nuevo, versículo 3, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué confiarán en Jehová? Porque están mirando cómo ese cristiano, cómo esa cristiana en medio de la prueba confía en su Dios, confía en su Señor. Sí pueden venir pensamientos de tristeza, hermanos, de desánimo, sí pueden venir.
Pero lo normal en un hijo de Dios es que se levante confiando en su Dios. Eso es lo normal en un hijo de Dios. Eso es lo normal en alguien que tiene el Espíritu Santo, que se levante confiando en su Dios. Soportar de esta manera trae gloria al Señor Jesucristo. Trae mucha gloria al Señor Jesucristo. Si leemos nosotros, regresamos a Santiago, por favor. Santiago. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que se traduce en perseverancia. Entonces, estamos viendo esta parte, quiero resumirla, quiero puntualizarla. Es importante conocer las promesas de Dios. Es importante conocer sus propósitos, hermanos. ¿Por qué Dios permite prueba en la vida de los cristianos? Porque quiere producir en ti una fe más excelsa, más capacitada, que te lleve a tener una capacidad de soportar, perseverancia. Y esa perseverancia te lleve a tener en medio de las dificultades un sentido de victoria que glorifica a Dios, que te bendice, que te lleva a madurez a ti, que te lleva a madurez. Entonces, eso es lo que podemos entender, resumir de este versículo número 3. Y dice el versículo número 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Es decir, que cuando nosotros somos probados, no solamente Dios quiere que aprendamos perseverancia, que aprendamos a soportar y a perseverar. No solamente se trata de que Dios quiere probar nuestra fe porque quiere que nuestra fe crezca. Eso es importante. La vida del cristiano depende de la fe. El justo por la fe vive, el justo por la fe vivirá. Entonces es importante que crezca nuestra fe, que madure nuestra fe. Es importante porque, como lo estamos viendo, nos va a dar paciencia, nos va a dar perseverancia, pero no solamente eso. Verso 4 dice, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta paciencia o perseverancia ha de mantenerse hasta que la obra que se está desarrollando en nosotros produzca el resultado. Se tiene que mantener esta paciencia y perseverancia hasta que la acción de esta prueba alcance su perfección. Hasta que el Señor vea que en ti se ha producido el efecto que Él espera, hasta ese momento durará la prueba. Hasta ese momento nosotros debemos aprender a soportar y aprender a perseverar. Esta perseverancia o paciencia va a dejar que la prueba siga obrando, hermanos. Muchas veces nosotros somos muy dados a no querer padecer ni atravesar la prueba. Somos muy dados a que cuando viene la dificultad, luego le digamos, Señor, sácame de esto. Somos muy dados a que después de que viene la dificultad vayamos con los hermanos y le digamos a los hermanos, oren por mí para que esto se solucione. Y no estamos entendiendo que si Dios lo permitió es por algo. No estamos entendiendo. Entonces nosotros, lo que está diciendo este pasaje, fíjate hermano, que puede estar chocando con nuestra mente y con nuestra forma de ver las cosas. Nuestra forma de ver las cosas es, yo no creo que Dios quiere que yo sufra. Bueno, no es la voluntad de Dios que tú sufras, pero sí es la voluntad de Dios que tú te capacites. Eso sí es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros nos capacitemos. Y muchas veces solamente a través de esas dificultades es como entendemos, es como aprendemos, hermanos. ¿Cuántas veces hemos enseñado la palabra? ¿Cuánto conocimiento de la Escritura tú tienes?
y no la obedecemos. No somos cabales al obedecer la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios? Nos viene a enseñar. ¿Qué le decimos nosotros a nuestros hijos en una situación semejante? Te lo dije, ¿te gusta la mala vida? ¿No? Cuando le vamos a tener que dar los varazos. Por la buena no entendiste, ¿no? Es lo que son las palabras que nosotros usamos con nuestros hijos. Nosotros amamos a nuestros hijos, pero son las palabras que usamos. Por la buena no entendiste, ni modo. Ahora por la mala. No es lo que Dios nos dice, pero en cierto sentido así es. Cuando Él viene y nos enseña su palabra, Él espera que obedezcamos. Él espera que seamos sensibles a su palabra y actuemos en consecuencia. Pero a veces no queremos, por una o por otra razón. Entonces, ¿qué viene? Viene la situación que Dios mismo permite para que, si por la buena no entendimos, entonces ahora aprendamos en esta situación. Lo aprendamos, porque Dios que nos ama sabe que nosotros no podemos seguir así. Sabe que un cristiano que todavía sigue sujeto a sus pasiones, un cristiano que todavía le da rienda suelta a la carne, o de repente le da mucha rienda suelta a la carne, no le va a glorificar. Él no va a ser bendecido. Una vida cristiana tibia no bendice, hermanos, no bendice a nadie, no glorifica a Dios, no te bendice a ti, no bendice a los que te ven. Una vida tibia no bendice a nadie. Y entonces Dios tiene que hacer algo. Dios permite cosas para que nosotros vayamos creciendo y nosotros vayamos madurando. Y además en esas situaciones Dios se vaya glorificando. Entonces la paciencia y la perseverancia hace que nosotros podamos soportar la prueba y no pedir que se acabe, sino que se cumpla el propósito de Dios. Hay la historia, el testimonio de un hermano, un cristiano chino, allá en China. Las cosas en China, yo no sé si usted lo sabía, cada vez se ponen más. Digo, es que dije un chino allá en China porque puede ser que sea un misionero que no es chino y esté en China, ¿no? Por eso quise aclararlo. Me distraje. A ver, le iba a contar el testimonio. La iglesia de China está siendo muy perseguida. Al día de hoy el comunismo está siendo todavía mucho más pesado contra el cristianismo. En China no se permiten las páginas web cristianas, los perfiles de Facebook cristianos o de iglesias, no se permite nada de eso. El gobierno tiene el control de todo eso, tiene el control de las iglesias, se están cerrando iglesias, se están quemando Biblias, se están encarcelando cristianos y más ministros cristianos. Sin embargo, en ese lugar Dios tiene una iglesia gloriosa que da testimonio. Un hermano de allá, estas fueron sus palabras cuando se dirigía en una carta a la iglesia fuera de China y le decía: oren por nosotros. Pero qué sorprendente sus palabras cuando él decía, él no estaba pidiendo oración para que se acabara la persecución de la iglesia en China. Él estaba diciendo: oren para que Dios nos dé espaldas más fuertes y podamos soportar la prueba. Lo que pudiéramos nosotros pensar es que si estamos padeciendo en esa iglesia dentro de un país comunista opresor del cristianismo, muy probablemente nuestras peticiones de oración, Señor, hacia afuera serían: por favor oren con nosotros que se acabe el comunismo, que nos dejen en paz, que ya no los persigan. Podría ser la petición de muchos de nosotros. Sin embargo, la petición de ese hombre fue que Dios nos dé capacidad de soportar. Que Dios nos dé capacidad de soportar. ¿Por qué? Porque si Dios está permitiendo esas pruebas, tiene objetivos muy claros. Y lo ideal es que la prueba no se acabe hasta que los objetivos sean alcanzados. Hasta que los objetivos sean alcanzados. Si nosotros centramos y nos enfocamos en lo que Santiago está diciendo, Santiago tiene el pensamiento de que la fe es dependencia de Dios, pero a la vez es una perseverancia en el conflicto. Eso es fe. Si nosotros estamos perseverando en el conflicto, está hablando de la fe que nosotros tenemos. Y a su vez esa fe se está
fortaleciendo, porque la perseverancia permite, yo le decía, que esa fe alcance su objetivo. Entonces, la primera bendición que se alcanza en las pruebas, vamos entendiendo todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita, lo que se alcanza es madurez espiritual. Mientras mayor sea la madurez espiritual de una persona, mayor gloria dará a Dios. Esa persona será más útil, un siervo más útil para el reino, una persona de mejor testimonio a las personas, una persona más útil para su prójimo, una persona que dé más gloria a Dios. De tal manera que si las pruebas van a producir en nosotros madurez espiritual, benditas pruebas, porque lo que nosotros queremos es crecer y dar mayor gloria a Dios. El cristiano que no anhele dar gloria a Dios con su vida, yo no sé cuál será su anhelo entonces. Una persona que valora la gracia de Dios, que valora la misericordia de Dios, que valora la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario por su vida, por Él, es una persona que va a anhelar darle gloria a Dios en todo lo que haga. Y si esa persona anhela darle gloria a Dios, no se quejará de las pruebas. Dará gracias a Dios por las pruebas, pedirá fortaleza para mantenerse perseverante en medio de esas pruebas. Quiero terminar con esto y rápidamente te quiero dar algunos consejos prácticos para mantener el gozo en medio de la aflicción y se pueda producir todo esto que Dios quiere que se produzca. Una fe fortalecida, una paciencia que nos dé la capacidad de perseverar en medio de las aflicciones, un sentido de victoria y una madurez espiritual. Todo esto Dios quiere que se forje en nosotros a través de las pruebas. ¿Qué podemos hacer? Unos consejos prácticos para avivar ese gozo en medio de las pruebas. Pongamos nuestros ojos en Cristo siempre. El apóstol nos exhorta a que el cristiano debe vivir por fe y no por vista, porque la vista nos hace considerar nuestras circunstancias, nuestras debilidades, nuestras incapacidades, lo difícil de la situación, pero la fe nos hace considerar a Dios, su amor y su poder y su gracia que nos va a acompañar en todo el camino de la prueba. Entonces, puestos nosotros en Cristo Jesús, confiando en Él, creyendo en Él, amándolo por sobre todas las cosas. Quisiera leer con ustedes cada texto de esto, pero ya no me va a dar tiempo, entonces anótelo por favor. En su casa revise 2 Corintios capítulo 12, verso número 10. El segundo consejo que yo le quiero dar para avivar el gozo en medio de las aflicciones, hermanos, es: seamos valientes para enfrentar el sufrimiento y no huir de él. Seamos valientes. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, cuando venga la prueba, enfrentemos con valor, enfrentemos con confianza la prueba que viene. Porque el Señor Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones. Entonces, conscientes de eso, el Señor Jesús nunca nos engañó. No nos dijo: si vienes a mí, tu camino será muy fácil, tu camino será de color de rosa, tu vida será de color de rosa, sin problemas, sin aflicciones, sin tristezas. Todo lo contrario, cuando Él nos habla de la puerta estrecha, está hablando de dificultad. Cuando nos habla del camino angosto, está hablando de dificultad. Entonces, claramente Él dijo que tendríamos aflicciones en este mundo, pero también nos dijo que confiáramos en Él, porque Él ya había vencido al mundo. Juan 16:33, anótelo por favor. Otro punto importante, otro consejo importante que le quiero dar es que en medio de la aflicción, para que nosotros podamos
desarrollar la capacidad de tener gozo en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del problema, es que practiquemos la intercesión, hermanos. Y cuando hablo de practicar la intercesión, no estoy diciendo que practiques la oración, porque seguramente todos los cristianos en medio de pruebas oran. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Hay la tendencia de muchos de nosotros a que cuando estamos en medio de la prueba, oramos por nosotros. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, socórreme. Señor, dame sabiduría para atender este problema. Señor, dime cómo salgo de esto. Señor, guíame a hacer esto. Y está bien, pero ¿sabe cuál es el peligro latente de que nosotros hagamos eso? De que nos ensimismemos. Cuando pido por mí, y entonces tu visión se hace así chiquita. Y todo tu mundo y toda tu lucha se centra en ti. Yo soy lo más importante, yo soy lo que importa ahorita, entonces por favor a mí ayúdame, por favor a mí bendíceme, por favor no me dejes, por favor yo, y entonces el riesgo es de que nos ensimismemos, que nos volvamos egoístas. El consejo que quiero darte es, en medio de la dificultad, aprende a interceder por los demás y por las dificultades de los demás. Por las pruebas que están pasando otros hermanos, porque seguro te enteras que otros están pasando dificultades igual que tú o más difíciles que tú, y entonces eso te va a guardar del ensimismamiento, eso te va a guardar del egoísmo, eso te va a guardar de que no estés pensando solamente en ti y entonces ¿cuál es esta palabra? Estés en un estado de conmiseración. Pobrecito de mí, tengo lástima de mí, apiádense de mí, y entonces entras a un estado de conmiseración. La intercesión te va a librar de eso. La intercesión te va a ayudar que en medio de la aflicción tú puedas ser útil a otros, y eso va a glorificar mucho a Dios. Anote el texto, Filipenses 2, versículo 2. Cuando estamos en medio de la dificultad, cuando estamos en medio de la prueba, la tendencia es a deprimirnos, la tendencia es a desanimarnos, la tendencia es a escondernos y a decir, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de buscar a Dios, no tengo ganas de servir a Dios, no tengo ganas de ir a la reunión, mucho menos tengo ganas de predicar, de evangelizar. ¿Cómo le digo a la gente que Dios ayuda si ahorita yo me siento así hundido en mi problema? ¿Cómo le predico a la gente que Dios ayuda en medio de la dificultad si yo me siento desahuciado en medio de mi problema? Esa es la tendencia de muchos. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros nos encontremos en una situación de dificultad? Hagamos lo contrario a eso. Seamos más fervientes en nuestro servicio a Dios, hermanos. Seamos más fervientes para compartir las buenas nuevas a las personas. Seamos más fervientes. Salgamos de ese pequeño mundo en el que muchas veces nos encerramos por nuestros problemas y por nuestras aflicciones. Cuando viene la prueba, hacemos que nuestro mundo se reduzca a nosotros solamente. Cuando nosotros, en lugar de encerrarnos, servimos más, somos más activos, no descuidamos nuestras reuniones, estamos presentes en nuestras reuniones de oración, de servicio, de intercesión, de discipulado, buscamos cómo bendecir a otras personas, buscamos cómo ayudar a nuestras personas, nosotros nos estamos saliendo de esa situación de ensimismamiento y eso es muy bueno. Eso es muy bien, bueno, el poner tus ojos en las situaciones de otros en lugar de estarte viendo a ti solamente. Entonces, seamos más activos en lugar de desanimarnos, en lugar de caer en esa situación de me siento muy triste, me siento muy desanimado, no tengo ganas de nada. Además, siguiente punto, es un momento muy importante y es una oportunidad para volvernos más dependientes de Dios. Una de las cosas por las que frecuentemente vienen pruebas a nuestra vida es porque no aprendemos a depender de Dios y dependemos de nosotros y tomamos malas decisiones y entonces viene la prueba, el problema. Esa es una oportunidad, la dificultad es una oportunidad
para que aumentemos nuestra dependencia de Dios. Suéltate en las manos del Señor. Porque a veces estamos tensos. Y es que, hermano, es que tengo algo que hacer. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer lo otro. Tengo que tomar acciones rápido. Tengo que hacer así. Muchos de nosotros yo me considero una persona así. Yo soy una persona que viene una situación y luego en mi cabeza ya estoy pensando cómo hacer, qué hacer. Dios ha tenido que enseñarme a esperar pacientemente en el Señor. Las pruebas y las dificultades son una oportunidad excelente para aprender a depender más de Dios. Entonces, aprendamos a depender más de Dios, porque luego entramos en desesperación. ¿Y cómo le hago? Y no, es que tengo que reaccionar rápido, tengo que tomar esta decisión, tengo que hacer esto. Esperemos en Dios. Y último punto, todavía me falta otro. Cultiva una vida de gratitud. En medio de los problemas, lo natural es que nos amarguemos. Lo natural es que sintamos resentimiento por algo, porque las cosas no nos están saliendo como pensábamos o como queríamos, como nos imaginamos, como lo pensamos, como lo soñamos. Y la sensación es a resentirnos. ¿Sabe cuál es el antídoto? Ser agradecidos. Porque seguramente son más las bendiciones que el Señor nos ha dado que el problema que tenemos. Aprendamos a ser agradecidos por las cosas que Dios nos ha dado en medio de la prueba y de la dificultad. Cultivemos un espíritu de gratitud en medio de la prueba. Aprendamos a dar gracias a Dios, aún por las pruebas que nos vienen. ¿Seremos capaces de eso, hermanos? ¿Tendremos esa capacidad de que le puedas dar gracias a Dios por el problema que estás atravesando? ¿Seremos capaces de darle gracias a Dios por el problema económico que estás atravesando? ¿Serás capaz de darle gracias a Dios por la enfermedad que estás atravesando? Quien no tiene sentido de gratitud ni tiene conciencia de las cosas que ha recibido por gracia, su tendencia es a amargarse, su tendencia es a quejarse. Pero quienes estamos conscientes de las cosas que Dios nos ha dado por su pura gracia, porque nosotros no merecíamos nada, Dios quiere que desarrollemos un espíritu de gratitud. Gracias, Señor. Gracias por esto, gracias por la prueba. Porque sé que tú tienes control de mi vida y que si estás permitiendo esto, es porque tienes un propósito para mí, un propósito bueno, un propósito para bien, porque su palabra dice que Él tiene pensamientos de paz, pensamientos de vida. Desarrollemos humildad. Muchas veces a través de las pruebas es porque Dios nos ve todavía orgullosos o soberbios y Dios nos quiere ayudar a acabar con ese orgullo que nos está acabando. Y entonces Dios permite pruebas para que entiendas que tu vida depende solamente de Dios y que aprendamos humildad. La tendencia de muchos es a ensoberbecerse en medio de la prueba. Lo que Dios quiere es que aprendamos humildad y aprendamos a colocarnos también bajo el consejo y la dirección de otros. Muchas veces nos sentimos autosuficientes, hermanos, y la Biblia nos enseña, hace un gran énfasis en que llevemos las cargas unos de otros, en que nos sometamos unos a otros, en que tengamos el mismo sentir de los demás, en que lloremos con los otros, en que nos gocemos con los otros. La Biblia hace un énfasis en que somos un cuerpo como iglesia. Entonces, que en el momento de prueba tú aprendas a ser humilde y acercarte a tus hermanos para recibir consejo. Qué buena es la palabra de Dios a su tiempo. Qué buena es la palabra de Dios a su tiempo. El momento de dificultad es una buena oportunidad para ser sensibles y humildes y dejarnos aconsejar
por hermanos espirituales, por hermanos que tienen palabra de Dios para aconsejarnos. Y ahora sí, último consejo que le doy: seamos constantes, seamos valientes y tengamos siempre presente que Dios nos ha dado esperanza. En sus promesas hay esperanza. En sus promesas hay consuelo. Concluyo. Hermanos míos, amados, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es posible. Dios nos capacita para tener sumo gozo a pesar de nuestras circunstancias difíciles. Las pruebas son permitidas por Dios porque Él nos quiere dar paciencia, perseverancia, fortaleza de nuestra fe, un sentido, una sensación de victoria en medio de las pruebas, crecimiento espiritual, madurez. A través de las pruebas aprendemos humildad, aprendemos gratitud, a ser agradecidos en medio de la dificultad. ¿Se da cuenta cómo la perspectiva del problemón que tenemos a la luz de la palabra de Dios cambia? Cuando nosotros tenemos como, por desgracia, los problemas o las situaciones que nos pasan, Dios las convierte en bendiciones. Dios las convierte en bendiciones. Pero tengo que decir y recordar nuevamente esto que es importante. Esta capacidad viene como un fruto de que la persona se rinde a Dios en su voluntad, de que la persona es reconciliada con el Padre a través de Jesucristo. Para que esto sea posible en la vida de una persona, esa persona tiene que estar rendida a los pies de Jesús. Esa persona tiene que estar reconciliada con el Padre a través del arrepentimiento y de la fe. Solamente es posible así. Porque esto que acabamos de aprender el día de hoy y la semana pasada, solamente es posible para las personas que son de la fe. Que son de la fe. Quienes están apartadas de Dios, quienes están separadas de Dios, están sueltas. No pueden tener esta esperanza a menos que se reconcilien con Dios primeramente. Es necesario que diga esto, es necesario que enseñe esto, es necesario que advierta esto, porque son bendiciones que vienen para sus hijos, para su iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hermano, hermana, cada uno de los que hoy nos visitan, ¿qué aflicción, prueba estás atravesando? ¿Cómo está tu corazón hoy a través de esa prueba y de esa dificultad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vienes hoy en tu ánimo? Que Dios revele a tu corazón esta palabra y te haga entender, hermano, hermana, que la prueba de tu fe produce perseverancia y Él quiere que aprendas a tener en medio de la dificultad un sentido de victoria. Que sepas y creas que Cristo el vencedor está contigo y te va a ayudar. Y te está ayudando, aunque probablemente no lo sientes, no lo miras por un momento. Te está ayudando. Que la dificultad que viene o que estás viviendo en tu familia, en tu matrimonio, en tu familia con tus hijos, en tu trabajo, en tu salud, en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, Dios la quiere usar para su gloria y para tu bien, para bendecirte.
Que seamos capaces de poner nuestros ojos en Dios en medio de la dificultad. Que seamos capaces. Que seamos capaces de confiar en Dios. Que seamos capaces de creer que Él es bueno y que, aunque Él está permitiendo esta situación, tiene pensamientos de paz. Que nos va a ayudar. Y que Él va a transformar todo lo malo que nosotros vemos, lo va a transformar en algo bueno para su reino, para tu vida. Que seamos capaces de creer eso. Yo quiero invitarte a que medites un momento. Medita. Reflexiona. ¿Qué te ha hecho pensar y sentir esta situación difícil que estás atravesando? Seguramente Dios, en varios de los que están aquí, Dios está permitiendo esa situación para que lo mires, para que lo consideres en tus caminos, para que no te olvides de Él. Que Dios nos dé un corazón que pueda mirar sus propósitos en medio de la dificultad. Un corazón que confíe en medio de la prueba. Señor, bendícenos. Señor, ayúdanos.